Dai me gusta y asegúrate de participar en los comentarios. Comparte este video con tus amigos y amantes de las historias. Ha clic en el botón suscribirse en la pantalla para suscribirte y ver más historias reales como esta. Llevaba 3 meses de retraso con el alquiler cada vez que veía su nombre aparecer en mi teléfono. Se me encogía el estómago. Señor Harris, mi casero, nunca había llegado tarde, pero las cosas se habían complicado y ahora estaba en problemas. Cuando me mudé al edificio, apenas lo noté. Era educado, profesional, quizás demasiado serio, pero los últimos meses habían sido diferentes. Cada interacción era intensa. La forma en que me miraba se demoraba un segundo más de lo debido. Su voz se suavizaba al pronunciar mi nombre. Me dije a mí misma que era yo, pero en el fondo no estaba tan segura. Esa noche oí que llamaban a mi puerta. No necesitaba comprobarlo, sabía que era él. Dudé, pero ignorarlo no era una opción. Abrí la puerta lentamente. Hola, dije, forzando una sonrisa forzada. Se apoyó en mí. El marco de la puerta, brazos cruzados tarde Melissa. Ahí estaba. Otra vez, esa forma tranquila y mesurada en que dijo mi nombre. Yo sé que te debo una. Empecé. Solo necesito un poco más de tiempo. Exhaló por la nariz, asintiendo lentamente. Llevas semanas diciendo eso. Tragué saliva. Sé que lo estoy intentando. Sus ojos me recorrieron no de una manera que se sintiera inapropiada, pero lo suficiente como para erizarme la piel. Solo llevaba una camiseta de tirantes y pantalones cortos, nada especial, pero de repente vi que no quiero desahuciarte, dijo, finalmente, pero tienes que darme algo. La forma en que lo dijo me hizo hiedea. Se refería a dinero. Por supuesto que se refería a dinero. Pero aún así, la forma en que lo dijo, me mordí el labio. Todavía no lo tengo, pero haré algo. Un músculo de su mandíbula se flexionó. Se movió, mirando hacia el pasillo antes de entrar. Un poco más cerca, lo suficiente como para sentir su calor. Podría darte un poco más de tiempo. Murmuró en voz más baja. Ahora debería haber retrocedido. Debería haberle dicho que no, pero no me moví. Su mirada se posó solo un segundo en mi boca. Vino más rápido. Esto era peligroso. Estaba casada. Él estaba casado, pero por primera vez en meses no. Impotente. Tenía una opción y eso me aterrorizaba más que nada. No se apartó. El aire entre nosotros parecía espesarse y podía sentir mi pulso acelerarse. Era una mezcla de anticipación y ansiedad. Como estar al borde de algo que no podía ver, pero sabía que cambiaría todo si daba un paso más. Ya no podía interpretarlo. No completamente. ¿Estás segura de que no quieres que...? Sentí un calor que me subía por el cuello y se extendía por él, lo suficientemente cerca como para oler el tenue aroma de su colonia. Algo terroso, un poco picante. Algo que no había notado antes, pero ahora abrumador. «Podría ayudarte», dijo, casi en un susurro. Su mano descansaba, casualmente en el marco de la puerta, pero estaba demasiado cerca de mi brazo, solo unos centímetros, pero debería haber dicho que no. Debería haberle cerrado la puerta en la cara y haber vuelto a la cocina, donde podía, otra vez, pero algo me mantuvo clavada en el lugar, incapaz de escapar de la atracción entre nosotros. No estoy segura de a qué te refieres. Tartamudeé. Mi voz era débil. Él se acercó aún más, lo suficientemente cerca como para que su aliento rozara a mí, y yo. Un cambio inconfundible en el aire. Lo fue todo en ese momento. Se calmó, y me di cuenta de que había cometido un terrible error al abrir la puerta. Melissa. Volvió a decir mi nombre, esta vez con algo detrás. Ya no era solo la voz de su casero. Era la voz de alguien que me conocía de alguna manera. No estaba lista para admitir el tipo de voz que me revolvía el estómago. «No quiero que estés en una situación difícil», continuó, y sus ojos sostuvieron los míos con una intensidad que me dificultaba pensar. «Pero no puedo seguir dándote tiempo sin ningún tipo de seguridad». Ahí estaba otra vez. Seguridad. Ya no hablaba del alquiler, hablaba de otra cosa. Algo en lo que no quería pensar, pero no pude evitar considerarlo. Casi por accidente, golpeó mi brazo. Fue apenas un roce, pero me dio una sacudida.
Me aparté, pero mis estaban pegados al suelo. Sé que estoy detrás. Dije mi voz casi un susurro que ahora me traiciona. Lo sé. Solo necesito un poco más de tiempo, pero él ya no me escuchaba. Sus ojos se habían fijado en mí, y de repente todo era demasiado. No pude evitar que el pensamiento se formara en mi mente. ¿Y si solo lo miraba? ¿Y si me dejaba llevar por ese dolor en mi pecho? No, no podía. Estaba casada. Él estaba casado. Esto era una locura. Retrocedí un paso, pero él no se apartó. En cambio extendió la mano y la dejó flotando justo delante de mi cara. No era un roce, todavía no, pero estaba lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor que irradiaba su palma, como si estuviera esperando a que tomara la decisión por los dos. «Melissa», dijo de nuevo. Y esta vez, su voz era aún más baja, más suave, como un susurro. Eso era solo para mí. «No te pido nada que no quieras». Mi latido latía tan fuerte que pensé que iba a estallar. Quería apartar la mirada para correr y escapar de esta situación, pero no podía. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser, añadió, y su mano finalmente tocó mi brazo. No era fuerte, no era exigente, pero estaba ahí, sólida, cálida y llena de intención. Su pulgar rozó mi piel, y fue como si una chispa se hubiera encendido en mi pecho. La presión aumentaba en mi pecho, sofocándome. Quería decirle algo, decirle que se fuera, que se alejara, que parara, pero las palabras se atascaron. Mi mente estaba demasiado llena, demasiado abrumada por la sensación de su tacto. Empecé, pero mi voz se quebró, y sentí una oleada de calor en la cara. Nunca se me había dado bien decir que no a nadie. En realidad, ni cuando no estaba segura, ni cuando era como si el deseo de la otra persona me estuviera atrayendo, empujándome hacia adelante. «No tienes que decir nada», murmuró, y en ese momento fue como si el mundo entero hubiera desaparecido. Solo éramos él y yo, de pie, en ese pasillo oscuro, con todo suspendido entre nosotros. Podía sentir la tensión entre nosotros. Nosotros como un tambor, lo podía sentir en la forma en que mi pulso se aceleraba, en la forma en que él se apretaba contra mi brazo, en la forma en que su cuerpo estaba tan cerca del mío, pero no lo suficiente. Todo en mí gritaba para detener esto, para romper el silencio, para alejarlo, pero todo lo demás, la parte de mí que estaba cansada de hacer siempre lo correcto, esa parte que estaba desesperada por algo diferente, susurró que tal vez debería soltarme. «Melissa», dijo, su voz tan cerca que podía sentirla vibrar en mi pecho. Lo miré, y por un momento, el peso de lo que estaba sucediendo se quedó suspendido entre nosotros, a un solo respiro de algo que no estaba lista para reconocer. Su rostro estaba a centímetros del mío, sus ojos buscando los míos, haciéndome una pregunta que nunca había dicho, pero que se sentía tan real. Y entonces, justo cuando estaba segura de que él me atraería, justo cuando estaba segura de que la línea entre el bien y el mal se cruzaría en un instante, él retrocedió. Era lo que se había roto. Se pasó una mano por su paso. Su cabello estaba tan alterado como yo. Empezó, pero sus palabras vacilaron. No debía haberlo hecho, no debía haberlo empujado. ¿Te gusta eso? Su voz estaba llena de arrepentimiento, pero la tensión no la abandonó. Quedó suspendida en el aire, pesada, como si aún estuviera esperando a que alguno de nosotros hiciera el siguiente movimiento. «Lo siento», susurré. No estaba segura de si me estaba disculpando con él, conmigo misma, o con mi esposo. No era mi intención. Él mismo de nuevo, claramente luchando por encontrar las palabras adecuadas. «No quiero complicarte las cosas, solo hazte cargo del alquiler», asentí, retrocediendo. Estaba más confundida que nunca. Mi corazón seguía latiendo acelerado, mis pensamientos estaban dispersos. Necesitaba estar sola, necesitaba... Me alejé, cerré la puerta tras él, y mientras me apoyaba en ella, la adrenalina seguía corriendo por mis venas. No pude evitar preguntarme si había terminado o si apenas comenzaba. Los días que siguieron, como un borrón, se extendían cada vez más que el anterior. No podía quitarme de la cabeza ese momento en el que casi cruzó la línea. Cada vez que me cruzaba con él en el pasillo o lo veía en el patio, el aire entre nosotros parecía cargado de algo que ambos intentábamos ignorar, pero yo ya no podía ignorarlo. Se suponía que estaba aliviada, ¿no? Él había retrocedido, se había disculpado. Todo debería haber vuelto a la normalidad, pero no.
No podía dejar de pensar en cómo me había mirado. Vio algo en mí, algo que lo hizo dudar, pero no lo soltó del todo. Pensaba en ello por la noche, cuando me iba a dormir, cuando creía oír sus pasos en el pasillo, aunque sabía que todo estaba en mi cabeza. No pude evitarlo para siempre, aunque era tarde una noche, cuando recibí otro mensaje suyo. Sus palabras eran simples pero directas. ¿Podemos hablar, por favor? Necesito explicar algo. Al principio pensé en ignorarlo, pensé en fingir que era algo simple, algo que pudiera atribuir a algo, pero la verdad era que ya no estaba segura. Las líneas se habían desdibujado, ya no sabía qué sentía, solo que necesitaba entender qué estaba pasando. Acepté. En el patio del edificio, me dijo que allí estaba más tranquilo, que la noche era cálida y que el patio estaba vacío. Cuando llegué, lo vi de pie cerca del banco, de espaldas a mí. Se veía diferente, su postura era más rígida de lo habitual. Tenía las manos metidas en los bolsillos, como si intentara controlarse. Respiré hondo y me acerqué a él. Melissa, dijo sin girarme, no quería hacerte, lo sé, dije. Mi voz me traicionaba al acercarme un paso más. No sé qué pasó, no sé por qué lo dejé ir tan lejos. Se giró para mirarme, y por un breve instante, ninguno de los dos habló. Solo nos miramos fijamente, una especie de entendimiento en el silencio que había crecido entre nosotros. No debería haber cruzado esa línea, dijo con su voz, pero quiero ser honesto contigo. He estado luchando contra algo. Levanté una ceja, luchando contra lo que él dijo. Dio un paso adelante, cerrando la brecha entre nosotros, solo para que pudiera sentir su presencia. He estado luchando contra cómo, sobre ti. Las palabras me golpearon como una bofetada, aunque sabía que debería haberlas esperado. Aún así, oírlo decirlo en voz alta, admitirlo hizo que mi corazón se acelerara. Mis pensamientos se dispersaron. No quiero hacer esto más difícil para ti, continuó. Pero su voz, no se de cambio ya no me arrepentir, era casi desesperado. No quiero arruinar todo lo que hemos construido aquí, pero no puedo dejar de pensar en ti, no podía. Sentí que mis rodillas se debilitaban cuando él se acercó, sabía que debía retroceder, sabía que debía decirle que esto estaba mal, que no podíamos hacerlo, pero cuando él extendió la mano y me tomó suavemente del brazo, no pude apartarme, no quiero lastimarte, dijo en voz baja, pero no sé cómo soltarlo. El aire que nos rodeaba, mi pulso latía con fuerza en mis oídos, y por un momento, ya no estaba seguro de dónde estaban. Todo seguía igual que antes, tambaleándose el borde de algo. No podía debería haber dicho algo, pero las palabras se sentían atrapadas en lo profundo de mí. Estoy casada. Finalmente, como si decirlo en voz alta hiciera que todo volviera a su lugar. Sé que respondió, sé que estás, pero no puedo detener esto. Melissa, necesito saber si tú, de la misma manera que sus palabras flotaban en el aire entre nosotros como un peso pesado y en eso me sentí como si estuviera parada al borde de un precipicio mirando hacia lo desconocido. La decisión era mía, pero como si no tuviera la fuerza para hacerlo. No sé qué decir, admití. Las palabras finalmente salieron deprisa, sé que, él respondió, no espero que lo sepas ahora mismo, pero necesito saber si tú también lo sabes, necesito saber si estás dispuesta a arriesgarte con nosotros. Sus ojos eran intensos, buscando los míos con una mirada que me aterrorizaba y me emocionaba a la vez. Podía sentir mi corazón latiendo con fuerza en mi superficial. No podía negarlo, había sido algo que había estado sucediendo desde aquella noche que llamó a mi puerta, pero no podía, no debería dejarlo ir más lejos, pero, y si lo hacía, el pensamiento pasó por mi mente antes de poder detenerlo, y si me dejaba llevar por esto, ¿qué pasaría? Sé cómo finalmente quería. Tener alguien que se ocupara de la necesidad que había sido royéndome durante meses. Él me atrajo de nuevo, su mano se posó suavemente sobre mi piel. La suya envió una descarga eléctrica a través de mí. Mi garganta se atascó y por un momento casi olvidé todo lo demás, las decisiones, las personas que se verían afectadas.
Estaba a punto de tomar una decisión, pero justo cuando cerré los ojos, al acercarse a su rostro el sonido de pasos resonó por el patio, se me congeló el corazón dando un vuelco, los pasos se hicieron más fuertes, más rápidos, y aparté la mirada con los ojos abiertos. Era él, mi esposo, me giré apenas pude cuando lo vi doblar la esquina, su rostro se endureció, sus ojos se llenaron de algo que no pude descifrar. Melissa, de nuevo a mi esposo, que ahora estaba a solo unos metros de distancia. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y supe que ya no podía volver atrás.